¿Para qué sirven las bases legales? La finalidad de las bases legales es detallar la información y la necesidad de los participantes de un sorteo o concurso que sirven para que estos sepan cómo procede, cuáles son los plazos que se manejan en todas las normas que los rigen, como también para que en caso de haber cualquier tipo de inconveniente, problema, solucionen si hay una fiabilidad dudosa. Aquí ahora tenemos algunos artículos, como es el primer artículo que habla sobre los derechos para proteger el trabajo, que es la protección de los trabajadores, tal como los patronos, y a los creadores de la riqueza, y a los sujetos protagónicos del proceso de educación y trabajo, para alcanzar los fines del Estado democrático, social y de derecho de justicia. ¿Qué es una base legal? Las bases legales son documentos oficiales que provienen tanto a la marca como a los participantes de todas las acciones relacionadas a promociones online. A través de este tipo de documentos se detallan varios aspectos legales, por ejemplo, objetivos, fechas y ámbitos, descripción del concurso, protección de datos personales, normas y control de seguridad. La evolución de la Ley Orgánica del Trabajo a través de los años, tal como se conoce contemporáneamente, nace a partir de la promulgación de la Ley del Trabajo del 23 de julio de 1928, que permitió superar las disposiciones del Código sobre arrendamiento, servicios legales, que llevó a la fianza de la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, que estableció un conjunto de sustantivos para regular los derechos de los derivados del derecho social de trabajo. En el artículo número 2 tenemos las reglas de orden público. Estas normas son de orden empírico e inmediato, ya que su aplicación es obligatoria, priorizando la aplicación de los principios de justicia social y equidad y respeto entre los derechos humanos. El otro artículo es el de ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en esta ley y las que deriven de ella se rigen a los venezolanos, extranjeros y extranjeras, y en ocasiones al trabajo prestado o convenido en el país. En ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios particulares. El artículo número 4 son las medidas para garantizar esta ley. En ejercicio de atribuciones de esta legislación laboral, las autoridades administrativas o judiciales del trabajo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están facultadas para lograr que sus decisiones administrativas o judiciales tengan fuerza en este tipo de casos. Mi nombre es Ana Briceño. Por consiguiente, de lo que habló mi compañero, el artículo 11, que es la gratitud de la justicia laboral. La justicia laboral es gratuita tanto en la sede judicial como en la sede administrativa del trabajo. En conciencia no se podrán establecer tasas, aranceles ni exigir o recibir pago alguno por sus servicios. El artículo 12 es el apoyo debido a los funcionarios y funcionarias del trabajo. Para la resituación de derechos infringidos o bajo amenaza de serlo, y en caso de necesidad, las autoridades civiles, políticas y militares tomarán las medidas que le soliciten los funcionarios y funcionarias del trabajo en el cumplimiento de sus deberes. El artículo 13. Promoción y protección de la iniciativa popular del trabajo. En la aplicación de las disposiciones de esta ley se protegerá y facilitará el desarrollo de entidades de trabajo de propiedad social, la pequeña, mediana industria y las microempresas, las entidades de trabajo familiar y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, será gestionada en forma participativa y protagónica de los trabajadores y las trabajadoras. El artículo 14, idiomas oficiales. El idioma oficial de la República Bolivariana de Venezuela
es el castellano. Los idiomas indígenas también son uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Por constituir el patrimonio cultural en la nación y la humanidad, en consecuencia, las órdenes, instrucciones, manuales de formación y entrenamiento y formación laboral, dice que todas las disposiciones que se comuniquen a los trabajadores y trabajadoras serán en idioma castellano o indígena según sea el caso. El artículo 15 de los tratados, pactos y convenciones internacionales en la aplicación de la presente ley tendrá carácter obligatorio conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los tratados, pactos y convenciones suscritas por la República, siempre que sean favorables de la legislación laboral nacional. El artículo 16, que son las fuentes de derecho de trabajo. Las fuentes de derechos del trabajo son las siguientes: la constancia de la República Bolivariana de Venezuela y la justicia social como principio fundamental de la República. La segunda son los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y refugiados por la República. La tercera es la ley laborales y los principios que la inspiran. Artículo 17. Seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Los trabajadores y trabajadoras, sean o no sean dependientes de un patrón o patrona, disfrutarán de ese derecho y cumplirán con los deberes de la seguridad social conforme a esta ley. El artículo 18. Principios. El trabajo es el hecho social y gozo de la protección, como el proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado. La satisfacción de las necesidades materiales, morales o intelectuales del pueblo y la justicia de la distribución de las riquezas. La interpretación de la aplicación de esta ley estará orientada por los siguientes principios. 1. La justicia social y la solidaridad. 2. La progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que no sufrirán ni tendrán a su progresivo el desarrollo. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas de las apreciaciones. Y la 3 dice que los derechos laborales pues van a ser nulo de acción si... Artículo 19. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras. La transición y convencimiento solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos dudosos o discutidos. También les voy a hablar sobre el objetivo de la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo recoge de manera exhaustiva el legado constitucional en un solo cuerpo y en tal sentido la legislación laboral pasa de regir las situaciones derivadas del trabajo como hecho social a proteger el trabajo y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras como sujetos protagonísticos de los procesos sociales de educación y trabajo. De esta manera se consagra el derecho del trabajo y el deber del trabajar de las personas de acuerdo a las capacidades
y aptitudes, lo cual incluye que las personas con discapacidades también se debe garantizar la igualdad y la equidad de género en la parte del derecho de trabajo, y se incorporan como oficiales los idiomas indígenas en la relación del trabajo, y por eso se reconocen las obligaciones de comunicar las disposiciones que se comunican en dichos idiomas a los trabajadores y trabajadoras indígenas. Se prohíbe el trabajo de las personas antes de los 14 años de edad y se acoge a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Por último, y no menos importante, tenemos un ejemplo relacionado a la Ley Orgánica del Trabajo. Que esta ley la tenemos, que es el campo de aplicación subjetiva del régimen que comprende tanto a los trabajadores del sector público como del sector privado. Por otra parte, el artículo 672 de la LOT regula los regímenes de presentación social que no transitaron o migraron de nuevo al régimen, sino que permanecieron bajo las condiciones anteriores. Este artículo es muy claro y preciso cuando establece que los regímenes de fuentes distintas a esta ley, que en un conjunto fueron más favorables a las sanciones en los artículos 108, 125, 136 y 145 de esta ley, se aplicará con preferencia en la integridad de los acumulativos. No hay ninguna duda que el legislador orgánico se refiere a los regímenes que son alcanzados por los trabajadores mediante a la concentración colectiva y otro tipo de convención laboral. Muchas gracias.